¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez nos juntamos en la pantalla de Urbana TV, primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio su noticiero. En el repaso de los datos de contagios y fallecimientos a causa del COVID-19, la jornada de ayer volvió a mostrarnos un número impactante, una nueva cifra récord, 14.392 contagios en las últimas 24 horas. Ya el número de infectados en la República Argentina alcanzó los 751.000. 418 muertes se comunicaron ayer y 16.937 es el total de víctimas fatales que tuvimos que lamentar desde el comienzo del COVID-19. 418 muertes, ¿no? Digo, hay conductas sociales que no dejan de sorprenderme. La actitud de muchos comunicadores y los medios que han tenido desde un principio y que siguen teniendo hoy, parece que nos vamos acostumbrando a dar cifras de muertos y de contagiados y contagiadas, y ya lo naturalizamos. 418 personas murieron ayer en la Argentina a causa del COVID-19. Dramático. En la ciudad de Buenos Aires, los casos positivos fueron 897 entre los residentes y 1.011 entre los no residentes. El total, por lo tanto, es de 217.721 casos desde el comienzo en la ciudad de Buenos Aires. 217.721 contagios en la ciudad de Buenos Aires desde el comienzo. Respecto de los fallecimientos, ayer entre los residentes 126 muertes. 126 porteños, porteñas fallecidos ayer, se comunicaron ayer. 12 entre los no residentes. El total entonces 138 fallecimientos en la jornada de ayer. Recordemos que veníamos con un promedio de 40, 50, había bajado, en un momento, hubo varios días que estuvimos entre 20 y 30 fallecimientos. Bueno, ayer 138. En la ciudad donde quieren que volvamos a las clases, que está todo bien. El total de muertes en la ciudad de Buenos Aires es 4.648. En lo que tiene que ver con las villas, ayer informan dentro del plan Detectar, en villas, informa el Ministerio de Salud que hubo 29 contagios. Número raro, si tomamos lo que anuncian del día de ayer, 29, y del de antes de ayer, dan 65 casos. Según el Ministerio de Salud, en los barrios populares, en las villas donde se llevó adelante el operativo del plan Detectar, hubo 65 casos. Ahora, si yo tomo de esas mismas planillas los 6 principales barrios, no todos los barrios, solamente esos barrios del plan Detectar, y los números de esa misma planilla del Ministerio de Salud, no me dan 65, me dan 114 contagios. Pero bueno, así las cosas. En el resto de las provincias, las más golpeadas hasta el momento, la provincia de Buenos Aires ayer tuvo 5.943 casos, la provincia de Santa Fe 2.015 casos, Córdoba 1.718, Mendoza 622 contagios. Una situación alarmante, preocupante, que no parece ser tomada así, al menos en la ciudad de Buenos Aires, por los medios de la ciudad. Todos los síntomas son de acá ya no pasa nada. Bueno, ojalá. Pero en la jornada de ayer, además de los números de contagios y fallecimientos, se aguardaba con expectativa el informe del INDEC referido a los números de la pobreza en la Argentina. ¿Qué impacto había tenido en los primeros 6 meses del año la pandemia, el COVID, con una fuerte presencia en la estadística y en la realidad del deterioro de las condiciones de vida
de argentinas y argentinos a partir del mes de marzo, cuando del día 20 se restringieron las actividades y se decretó el aislamiento social obligatorio, que en esos primeros 40 días sí fue verdaderamente intenso. Bueno, recordemos que Argentina llegó a la pandemia, llegó a la Argentina en un momento en el cual comenzaban desde el gobierno a tomarse algunas medidas para intentar paliar de algún modo el desastre que había dejado Mauricio Macri. Un verdadero drama económico y social que se construyó en 4 años. Mauricio Macri, que había recibido a la República Argentina desendeudada, con un nivel de pobreza que había sido reducido notoriamente, con ocupación incipiente. En 4 años lo destrozó. En ese contexto nos agarra la pandemia, con cifras altísimas de pobreza, de indigencia, de desocupación, de endeudamiento. Los números fueron muy duros, los que se conocieron ayer. Son 11.700.000 personas las que quedaron debajo de la línea de la pobreza. El 40,9% de la población residente en los 31 aglomerados urbanos, que son los que releva el INDEC. No es que no se releva todo el país, se relevan aglomerados urbanos, siempre esa es la metodología histórica. 40,9% de la población residente en esos aglomerados está en la pobreza. De ese total, el 10,5% son indigentes. O sea, hay un 10,5% que no alcanza a cubrir la canasta básica alimentaria. Estamos hablando de 2.900.000 personas. Esa es la situación en la cual se encuentra nuestro país. Son los datos, insisto, que corresponden al primer semestre del año. Está claro que durante estos primeros 6 meses la caída de los salarios, la caída de los ingresos, la caída de la actividad a causa de la pandemia son muy notables. Hubo más de 40 días directamente de parate total y absoluto. Y a eso, hay que después sumarle las cifras de lo que fue la asistencia, cómo fue llegando la asistencia por parte del Estado, que no está verificada en el compacto de estos 6 meses. O sea, el impacto de las medidas económicas de asistencia, fundamentalmente el IFE, no se verifican en estos 6 meses porque esto termina en junio, la medición es enero-junio, y el impacto, recién en junio se terminó de cobrar la primera ronda de IFE. Los números son dramáticos, la realidad es dramática. En la comparación interanual, la pobreza creció un 5,5%. Era 34,5% el informe del primer semestre del año pasado, después aumentó, o sea, Macri dijo aún peor, pero en el primer semestre había sido el 34,5%, o sea que hubo un crecimiento comparativo entre los primeros 6 meses de cada año del 5,5%. La indigencia también pasó del 7,7 que era en el primer semestre del año pasado al 10,5 en este primer semestre, o sea, una alza del 2,8%. Macri entregó el país con un 35,5% de pobreza. 35,5 fue la cifra con la que dejó Macri la República Argentina. Y la dejó con un 8% de indigencia en diciembre del año pasado. Está claro que esos números sin pandemia hablan del desastre que construyó el neoliberalismo, que tomó un país en otras condiciones y lo dejó hecho percha. Hay un informe que comparte Daniel Steinhardt, que es el director del Centro de Estudios para la Producción, donde afirma que el dato semestral tiene 2 etapas, ¿no? Se divide el primer trimestre y el segundo trimestre. En el primer trimestre, donde todavía el impacto de la crisis por la pandemia no
no se verificaba. Recuerden ustedes, entramos al aislamiento el 20 de marzo, entonces son muy pocos los días, esos 10 días. En el primer trimestre, enero, febrero, marzo, se habían empezado a notar las primeras medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández, cómo habían empezado a tener impacto favorable. La tarjeta alimentaria, las medidas de asistencia, el tema de los medicamentos para los jubilados, porque en ese momento la pobreza estaba cercana al 35%, ¿no? Cercana al 35%, o sea, habían medido en el primer trimestre medio punto menos, aproximadamente, un poquito más, de lo que había dejado Macri. O sea, ya había habido un impacto con las primeras medidas en la reducción de los datos de pobreza. En el segundo semestre, o sea, abril, mayo, junio, la pobreza llegó al 47%. O sea, en el promedio da este 40%. En el promedio entre ese primer trimestre y el segundo. Dice Steinhardt, el impacto negativo del segundo trimestre condensa todos los efectos negativos juntos. A la brutal caída del empleo por la pandemia, similar a la registrada por Colombia, Chile o México, se suma que no se llegó a medir el ingreso familiar de emergencia en el segundo trimestre, porque el IFE comenzó a pagarse a fines de abril y terminó de pagarse en el mes de junio. El impacto social económico del IFE desde su implementación hasta junio permitió que 3 millones de personas no cayeran en la pobreza en medio de la crisis sanitaria. El ingreso total familiar promedio de los hogares pobres fue de 25.759 pesos, mientras que la canasta básica total alcanzó los 43.785. En cuanto a los niños y adolescentes, una cifra terrible, dramática. El 56,3% de los niños y las niñas de entre 0 y 14 años son pobres. Recuerden ustedes, Macri dejó ese número más del 50%, cercano al 51%. Nosotros se los marcábamos permanentemente. Bueno, con la crisis eso llegó al 56,3%. El rango de edad que sufrió el impacto mayor fue el de las personas entre 15 y 29 años. Entre 15 y 29 años fue donde más impactó. Eso aumentó un 7,1% la pobreza, ¿no? en ese rango. El porcentaje total de pobres dentro de ese grupo es del 49,6%, en el grupo 15 a 29 años. De las personas entre 30 y 64 años, hay un 36,2% que se ubica en la franja de la pobreza. En lo que tiene que ver con las regiones, el noreste argentino tiene un 42,8% de pobreza, el Gran Buenos Aires 41,6%, los menores datos se registraron en la zona de Cuyo con el 39,5% y de la Patagonia con el 37% de pobreza. En la ciudad de Buenos Aires la pobreza aumentó 3,8 puntos porcentuales. 3,8 puntos porcentuales. Datos terribles, conmovedores, impactantes. ¿Cuánto hay por hacer? Que en ningún momento hubiera sido bienvenido el virus. Ahora, la base en la cual nos agarró a los argentinos y a las argentinas, el desastre que había logrado construir Macri, en el momento en que llega el COVID, es claramente un agravante. Y uno dice, si estos son los números, en el marco de un gobierno que toma como prioridad la defensa de los sectores populares, todo el tiempo está tomando medidas, buscando alternativas para contener este desastre, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado si esta pandemia nos agarraba en manos del neoliberalismo? Inimaginable, ¿no? Inimaginable las cifras catastróficas que tendríamos. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo participando del encuentro de la Pastoral Social y en un tramo de su intervención decía lo siguiente. Cuando pensaste en ser presidente y escribías los 100 problemas o los 1000 problemas que debías enfrentar, estoy seguro que no escribía la pandemia como un problema. Fue algo absolutamente inesperado que nos sometió a un nivel de exigencias que nadie, absolutamente nadie, ninguna generación previa a la nuestra ha tenido que vivir.
Porque no se trataba solo de la lucha por un mal momento económico, es la lucha por la vida misma, es la lucha por el cuidado del otro, es la lucha por la supervivencia. Hoy en Argentina supimos que 4 de cada 10 argentinos es pobre. Y en eso tiene que ver mucho la pandemia, y los resultados de la pobreza en Argentina serían infinitamente más negativos si no hubiera estado el Estado auxiliando como estuvo. Nosotros hemos desplegado un montón de instrumentos para llegar a los más vulnerables. Por eso, desde el día que asumimos, tomamos un poco esa consigna del Papa Francisco. Primero los últimos. Cuando nosotros pusimos el IFE en funcionamiento, lo hicimos pensando que el IFE iba a alcanzar a 600.000 monotributistas de las más bajas categorías y alrededor de 2 millones de personas que entendíamos que el Estado no tenía registrado. Y ese número fue creciendo, 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 hasta descubrir que había 9 millones de argentinos que el Estado no tenía registrados, que estaban totalmente fuera del sistema. Muy bien, para seguir analizando números referidos a la situación de la pobreza estructural en la Argentina, le damos la bienvenida a Leonardo Cacho Napoli, que nos trae información al respecto. Buen día, Milcíades, buen día a los compañeros y a los vecinos del barrio Padre Mujica. Bueno, Milci, siguiendo con tu análisis a partir de lo que ayer nos enteramos de los números que indican la pobreza en la República Argentina, yo quiero aportar en este momento algunas cifras históricas desde el año 1982 en que se empezó a medir la pobreza en la República Argentina. Bueno, más allá de que si todos los números que yo voy a decir ahora reflejaron la verdad histórica, porque bueno, eso era lo que había, esos son los datos oficiales, digo, de todo signo, de todas maneras, de todas las formas posibles que hubo de medición. No siempre fueron las mismas mediciones, no siempre fueron los mismos métodos para analizar las estadísticas y los censos de la República Argentina, pero bueno, por lo menos vamos a hacer un intento de dar una perspectiva histórica. En 1982, cuando la dictadura ya estaba en su parte más débil, había pasado la parte más dura, que había sido los años 77-78, la primera medición de la pobreza en Argentina dio el 22%. El 22%. Con la recuperación de la democracia en 1985, que reflejaba datos del año 1984, había bajado al 14% en la época de Alfonsín. Pero esta cifra se vio alterada en 1989, cuando se va Alfonsín del gobierno, que llegó a la cifra del 38%. En la época de Menem, en el año 1995, cuando termina su primer mandato, la pobreza llegaba al 22%, pero cuando se va Menem, llega al 40% en el año 1999. En el año de la crisis del 2001, cuando renuncia de la Rúa, el INDEC había marcado el 46% de pobres en la Argentina. A su vez, en el año 2002, inmediatamente después, al año, fíjense que la pobreza sube 20 puntos en el gobierno de Duhalde, un poco a partir del efecto que produjo ese gran cataclismo en la economía argentina que fue el 2001-2002, llega al 66%. A partir de ahí,
entra el gobierno de Néstor Kirchner y tuvo que lidiar con ese 66% que no bajó de forma inmediata. Y del 66% en el 2006, en el 2002 bajó al 37%, casi 19 puntos, en 3 años al 2006, cuando llevaba 2 años en ejercicio de la presidencia. Cuando se va Cristina en el año 2015, la pobreza había bajado al 26 puntos, había bajado 11 puntos más. En el año 2016, cuando llega Macri, pasa del 26% al 32% en el primer año de gestión. Y cuando se retira Macri en el año 2019, la pobreza dio 35,5%. Estos son los datos históricos, estos son los datos que guarda el INDEC. Bueno, hoy tenemos varios bloques de noticias vinculados a los números. Fíjense, este que compartimos es un informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, Centro de Economía Política Argentina, que analizó la problemática de la brecha económica por género, entre hombres y mujeres. Por género porque no hay estudios oficiales al menos, tampoco privados, que incluyan esas disparidades, esos análisis en el resto de las diversidades de géneros. La cuestión que entre hombres y mujeres siempre se habla de la brecha económica en cuanto a los salarios que se reciben. Pero el CEPA lo que realizó fue un estudio entre las fortunas, entre las riquezas. ¿Cómo lo hizo? Analizó cómo se distribuyen los patrimonios entre géneros, de acuerdo a la declaración de ingresos de bienes personales. Bienes personales, que es el impuesto más progresivo que tiene la estructura tributaria argentina. A medida que más se tiene, más se paga. No es como el IVA, que todos pagamos lo mismo, los ricos, los pobres, los que tienen plata, los que no tienen plata. Bienes personales es un impuesto más progresivo. Bueno, ¿cómo se reparte, cómo es la conformación de los géneros en las fortunas, en las grandes fortunas en la Argentina? Dividen el informe en dos partes. En la primera analizan la brecha económica por razones de género en términos de ingreso, y en la segunda las diferencias patrimoniales utilizando esa base de datos de bienes personales de la AFIP. En lo que tiene que ver con la brecha patrimonial, los bienes personales, ese impuesto se aplica sobre la evaluación total del patrimonio para cada año, cada ejercicio fiscal. El monto mínimo a partir del cual se aplicaba en el año 2018, que son los datos en base a los cuales se hizo este estudio, era de 1.050.000 pesos en valores patrimoniales. Dice el CEPA que ese impuesto lo tuvieron que pagar 237 mujeres en el año 2018, mientras que los varones fueron 460, o sea, casi el doble. Del 100% de las personas alcanzadas por el impuesto, el 34% corresponde a las mujeres y el 72% a los hombres, a los varones. O sea, fíjense, entre los ricos también hay los que concentran mayor riqueza, hay 72% de varones y 34% de mujeres. Se evidencia una clara distribución asimétrica en la distribución de la titularidad de los patrimonios según género, dice el informe. La participación de las mujeres aumentó en casi 10 puntos porcentuales en los últimos 10 años. O sea, en los últimos 10 años viene recuperando a razón de 1 punto por año la participación de mujeres en esas fortunas. De todos modos, faltarían 15 años para llegar a un estado de paridad entre las fortunas, ¿no? Lo que tiene que ver con la brecha salarial, bueno, eso es más habitual hablar de esto. También hicieron el informe, durante el 2019 las mujeres percibieron en promedio una masa salarial un 23% más baja que la de los varones, con un promedio que es de 43.453 pesos para las mujeres y 53.337 pesos para los hombres. Datos oficiales de salario registrado en blanco, o sea,
es el trabajo informal, trabajo en negro, salario en negro, la brecha es aún más grande, sin duda. En el único eslabón salarial en el que las mujeres perciben mayores ingresos que los varones es en el peor pago. Ahí las mujeres reciben mejor ingreso que los hombres. En el segmento de ingresos menores a 20.000 pesos, la diferencia salarial a favor de las mujeres es de 5,5%. En promedio, una mujer gana 10.974 pesos, del ingreso más bajo, y un hombre 10.375 pesos. Bueno, datos que plantea este informe del CEPA. También dice que entre las casi 3 millones de mujeres con trabajos en blanco, el 28% se ubican en el escalafón más bajo. El 28% de las mujeres de trabajo en blanco están en el escalafón más bajo, con ingresos menores a 20.000 pesos. Y el 23% de los varones en blanco se ubican en el mismo escalón. Bueno, interesante la perspectiva para analizar algo que se sabe, que se conoce, y es bueno ponerlo en números, en palabras, la brecha que se da, la diferencia absolutamente injusta, injustificable, inadmisible entre hombres y mujeres en cualquier renglón que uno tome para analizar. En este caso, el de la fortuna es la distribución no solo de los ingresos de dinero, sino entre las declaraciones de bienes personales, los impuestos a los grandes ingresos. Hay soluciones urgentes y estructurales. Esto dijo el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, cuando habló acerca de la toma ahí en Guernica, la localidad en el municipio de Presidente Perón. Situación tensa, con esas miles de familias que están ocupando los terrenos. Estaba previsto el desalojo para el día de hoy, finalmente llegó una decisión judicial que prorrogó de una prórroga hasta el día 14 de octubre para encontrar una solución. Se está trabajando con mucho esfuerzo por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya hay un 30% de los ocupantes que llegaron a un acuerdo con el gobierno para ser relocalizados y buscar alternativas, mientras se sigue trabajando. Compartimos un informe que se publicó en el día de ayer de lo que fue la visita del ministro Andrés Larroque al predio ahí en Guernica a dialogar con los vecinos y cuáles son en cuenta las medidas que está tomando la gobernación bonaerense y el ministerio a su cargo para darle solución a este tema. Lo vemos. El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, visitó hoy el partido de Presidente Perón y solicitó una audiencia virtual al juez de garantías Martín Rizzo para informarle los avances y situaciones suscitadas en torno a la toma de tierras de Guernica. Hay una orden de desalojo dictada por el juez Rizzo. En principio esa orden estaba pautada para el 23 de septiembre. Nosotros nos presentamos hace un tiempo en el expediente, pedimos una prórroga y el juez habilitó ese tiempo de prórroga y puso a nuestro ministerio en cabeza de un operativo de contingencia junto a distintas áreas del gobierno provincial para generar una desocupación pacífica del predio y poder encontrar una solución antes de la fecha que ya está prevista para el 1 de octubre. En julio pasado, cerca de 2.500 familias ocuparon un predio de 100 hectáreas ubicado en esa localidad bonaerense. Tras una denuncia presentada por vecinos y una sociedad anónima, la cual se presentó como supuesta propietaria del lugar, el juez Rizzo ordenó el desalojo el 8 de septiembre. Pedí una audiencia, es una cuestión de forma, por supuesto, para poder informar al juez de lo que ha sido el proceso de intervención del Ministerio coordinando a las otras áreas en este plan de contingencia que fue propuesto por nosotros y autorizado por el juez, lógicamente, y poder contarle cómo evolucionaron las cosas, siempre a los efectos de que él tenga un conocimiento más claro en el marco del expediente de lo que está ocurriendo aquí. Luego de una presentación del gobierno bonaerense, quien pidió que se adopte una medida para continuar negociando una salida sin violencia, la justicia postergó hasta el 1 de octubre la ejecución de la orden de desalojo. La toma se divide en 4 segmentos identificados con las asambleas de delegados de La Unión, San Martín Nuevo, 20 de Julio y La Lucha. Cada una de ellas articula en forma interna el acompañamiento a las familias recibiendo agua y alimentos. Nosotros no hay problema si hay otro sector cercano, tampoco nos van a mandar, ¿no? Pero sería la tierra, no con una propuesta de alquiler, no una propuesta de amontonamiento en un sector de un familiar, sino de tierra.
sector, nosotros nos vamos a quedar acá porque claramente sabemos que este sector no tiene propietario legal que presente papeles legales, ¿no? Por eso estamos atendiendo acá. El problema, nosotros tenemos propuesta de poder pagar el lugar, que nos hagan un loteo social, todo eso está discutido, no hay problema en eso, porque no somos todos laburadores, todos trabajamos de lo que se te pueda imaginar. Nosotros tenemos hasta chefs que laburaban en restaurantes, yo particularmente soy tutora sociolaboral en un fines de adulto, y tenemos un montón de sectores de trabajadores que somos, y eso no está en discusión. Nosotros queremos, si pagamos, nos dan el lote, pagarlo. Claramente que sea accesible para todos y todas, ¿no? En mi situación actual, también estoy desocupada. Tengo un niño de 3 años y nada. También estoy viviendo acá y creo que estamos todos comiendo de las ollas y dándonos una mano con lo que podemos, sea con cosas de higiene, pañales, las meriendas, las cenas. Nos damos una mano entre todos. Una mesa de articulación compuesta por diversos ministerios, organismos y defensorías lleva semanas trabajando para lograr que la medida se realice en forma pacífica. El abordaje de este tipo de tomas no puede ser la justicia penal. Deberíamos construir en la justicia civil otro procedimiento que tenga otras características, que no tenga la espada de Damocles de la policía encima. Me parece que el sistema penal no resuelve, al contrario, complejiza la situación. Y bueno, me parece que eso es parte también de las cosas que tenemos que para adelante empezar a mirar en otro tipo de situaciones similares a esta. En buscar las soluciones más permanentes posibles y ver de qué manera la provincia construye una política pública a partir de Guernica que permita evitar próximos Guernica. Creo que también ese es el desafío. Esto de Guernica es una pequeñísima muestra de una situación que es mucho más generalizada, y nosotros el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución no emana de la toma, sino justamente de estar inscrito en el texto constitucional y el Estado de responder a todas las personas que tienen ese derecho vulnerado, y eso exige una política abarcativa y tiempo. Llamamos a la reflexión de aquellas organizaciones que están en una postura más intransigente, que no quieren dialogar con el Estado. En mi experiencia política, militante, he participado de un montón de situaciones conflictivas desde la institucional y desde la militancia también, y cuando el Estado interviene, cuando el Estado se hace presente, es el momento de la solución. Me comprometo yo personalmente a seguir cada caso. Acá no venimos a firmar un papelito. Yo me comprometo a toda la gente que tiene necesidad a trabajar para encontrar una solución. El desalojo está previsto para el día jueves a la mañana, en un operativo que será comandado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aunque podría postergarse en el marco de las negociaciones. Bueno, esperemos que se llegue a una solución total a este problema. Por supuesto que es integral, como lo decía Larroque, este tema. Desde el gobierno de la provincia ya se anunciaron acciones que tienen que ver con la construcción, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación también. O sea, hay un montón de políticas diseñadas y puestas en marcha para, en un plazo medio, poder acercarnos a una solución integral. Cambiamos de tema, nos metemos en algo que sucedió ayer. Yo lo comentaba en el noticiero, nos enteramos arrancando el noticiero de la triste noticia de la muerte de Quino. Y yo le hice un breve recuerdo en el final del noticiero, además de estar acompañado por las figuras de Mafalda y todo su grupo de amigos. Pero mejor lo escuchamos a Cacho Napoli en un homenaje más detallado, más extenso, como el que se merece esta figura tan importante de la cultura argentina. Todo tuyo, Cacho. Bueno, Milsi, ayer finalmente nos enteramos, sabíamos que había sufrido una ACV y falleció a los 88 años Quino, que marcó tanto la vida de todos nosotros, ese dibujante, ese humorista, ese escritor, como fue Quino, ¿no? Es decir, marcó por más de 60 años la vida de varias generaciones argentinas. Yo recuerdo cuando era chico que mi padre traía una vez a la semana, compraba en casa la única revista que se compraba, que era 7 días, y aparecía sobre el final de la revista, aparecía Mafalda, que fue su gran personaje, emblemática, esa niña de clase media de la generación del estado de bienestar, ¿no? Esa intelectualizada, que había apoyado al Mayo francés,
bueno, que tuvo todo con sus amigos, con Manolito, con Libertad, con todos los que de alguna manera, Susanita, la famosa Susanita, que marcaron toda una época, ¿no? Inclusive desde aquellos tiempos que te cuento, mi hija más grande, que es fan de Quino, y mis hijas más chicas que también lo conocen, lo siguen y siguen a Mafalda. Así que bueno, se fue. Vamos a recordar algunas frases célebres de Mafalda, la famosa, "Paren el mundo, me quiero bajar", decía Mafalda, ¿no? También, yo me acuerdo una que no está tan puesta, pero que en aquel momento aparecía, que el papá de Mafalda le dice: "¿Por qué escuchás, Mafalda, los Beatles si no sabés lo que dicen?". Y dice: "Vos escuchás al gato y vos sabés lo que quiere decir miau". Entonces, bueno, esa locura que tenía, casi adulta que tenía Mafalda, era muy linda. Otras que decía esa, "y si en vez de planear tanto, voláramos más alto", ¿no? Decía como reflexión. "Lo malo de la gran familia humana es que todos quieren ser el padre". Otra cosa dice: "Como siempre", decía Mafalda, "lo urgente no deja tiempo para lo importante". Mirá vos, ¿no? "Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras?". Extraordinaria, ¿no? Mafalda. Así que bueno, se fue. Vamos a recordarlo casi con una sonrisa. Es un hombre que era un hombre muy grande, vivió mucho, vivió bien, fue reconocido. En el año 2000, creo que 2014, 2015, por la presidenta Cristina Fernández, cuando cumplió 80 años. Estaba a pleno, seguía trabajando y lo hizo hasta hace poco tiempo, fundamentalmente daba clases, daba conferencias, era un hombre muy requerido de todas partes del mundo. Mafalda recorrió el mundo entero, esa niña que quedará para siempre grabada en la memoria de más de una generación. La noticia no puede ser más triste. Hoy murió Joaquín Lavado, popularmente conocido como Quino. Tenía 88 años, era dibujante e historietista, y a Quino lo vamos a recordar siempre, aquí y en todo el mundo, como el papá de Mafalda. ¿Listo? A comer. ¡Sopa! Justo hoy que estaba tan contenta, me da sopa. ¿Contenta o no? La tomarás igual. ¿Y por qué tengo que tomarla? Porque te lo ordeno yo, que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija. Y nos graduamos el mismo día, ¿o no? Quino había nacido en Mendoza el 17 de julio de 1932. En la década del 50 llegó a Buenos Aires y comenzó a trabajar en las revistas Rico Tipo y Tía Vicenta. Su máxima creación, su hija, como él solía llamarla, Mafalda, se publicó por primera vez en 1963 en la revista Leoplan, y luego el semanario Primera Plana comenzó a publicarla regularmente. Mafalda era su voz. Era la encargada de manifestar sin filtros las cosas que él veía cotidianamente: la política, la economía, la humanidad, el egoísmo, las guerras, el mundo, tantas cosas. Hasta que en 1973 Quino decidió dejar de publicarla. ¿Por qué, maestro? Para el personaje y los mecanismos, porque también todo se basaba en que Mafalda o escuchaba algo por radio o televisión o leía una noticia y preguntarse por qué esto funciona así. Entonces, bueno, a casi 10 años dibujando lo mismo y diciendo que el mundo no funciona y que las guerras son malas y todo el mundo lo sabe ya.
Recibió innumerables premios nacionales e internacionales. ¿Acaso el más trascendente fue el Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades en Madrid en 2014 y fue el primer historietista que recibió el trascendente galardón? La expresidenta Cristina Fernández lo homenajeó poco antes durante la inauguración de un moderno centro cultural en su provincia natal, Mendoza. Este hombre, a partir de Mafalda, que iluminó toda una generación y decía las cosas que no se podían decir en épocas en que la palabra estaba prohibida, y Mafalda, sin embargo, interpelaba a la sociedad con mucha fortaleza. Aunque su papá se nos haya ido un 30 de septiembre de 2020, ella permanecerá imborrable en el corazón de generación en generación. Gracias, Joaquín. Gracias, Quino. Hoy se tenía que dar a conocer el informe final de la autopsia realizada a los restos de Facundo Astudillo Castro. Comenzaron desde temprano, eso de las 9. Los peritos a reunirse, a dar el informe, concluyeron eso de las 12 del mediodía. Asfixia por inmersión. Asfixia por inmersión fue el resultado, pero no pudieron determinar cómo fue eso. Sí dicen que fue una muerte violenta, pero no hay más datos debido al estado esqueletizado en el cual se encontraron los restos de Facundo. Dicen los peritos, coinciden en que falleció en ese lugar, Facundo Astudillo, el 22 en la localidad de Serri, en General Daniel Serri. Es durísimo esto, ¿no? Durísimo. Los abogados de la familia hoy no participaron de este encuentro, ni la mamá Cristina ni los abogados, porque era un trastorno trasladarse, después tener que estar varios días cumpliendo con el aislamiento. Sí estuvieron los representantes de ellos. Vamos a ver, mañana seguramente ampliaremos. Esta información es muy reciente. La autopsia dice que murió de manera violenta por asfixia por inmersión. Uno de los abogados de la familia Astudillo Castro dijo que ya lograron identificar a los culpables del asesinato. Ya tenemos identificados a los asesinos de Facundo. Lo que estamos esperando es otra información complementaria. Terrible, ¿no? Terrible esto. Ojalá podamos encontrar a los responsables de este asesinato, juzgarlos y condenarlos como se merecen. Mañana seguramente daremos más información al respecto. Cambiamos de tema, nos metemos en la ciudad de Buenos Aires, legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el bloque del Frente de Todos firmó un pedido de informes que presentó el legislador Santiago Roberto, en el cual pide precisiones sobre el relevamiento que se está realizando para atender los casos de los alumnos y alumnas que perdieron el vínculo con la escuela hace más de 6 meses. Dice el pedido de informes que quiere conocer cómo se lleva a cabo el relevamiento, quiénes son las personas encargadas de realizar el registro, además de saber si la información es de carácter formal. Es sumamente importante que el Ejecutivo porteño brinde la información. Claro, dice en el pedido de informe, es algo que es bien lógico. Está la disputa, esta discusión, esta controversia acerca del deseo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de forzar el retorno a clases, aún con estos datos de contagio. Dicen, no, los chicos tienen que volver. Querían dar clases en las plazas, después en los patios. Para los pobres, por supuesto, ¿no? Tienen que volver los chicos pobres porque no tenían conectividad, no pueden garantizar la continuidad pedagógica. Al principio hablaron de 5.000, después hablaron de 6.500 que no tenían acceso a computadoras. El Ministerio de Educación de la Nación dijo, les damos las computadoras, acérquense, másenos las listas de esta gente para ver el tema de la conectividad. Nada de eso pasa. Lo que hay es un montaje de comunicación
donde el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, dice, bueno, vamos con esto que es simpático, los padres no aguantan más a los chicos en las casas, entonces metemos este tema, confundimos, no decimos que es para todos, ¿no? Van los pobres, no tienen que ir los chicos que tienen internet y demás, entonces no vamos a poner en riesgo a eso, vamos a poner en riesgo a los pobres y a algunos docentes que se tengan que hacer cargo de eso, marcarles bien las diferencias, ¿no? Y entonces es simpático eso y saben que no va a suceder, que no puede suceder fácilmente si hay alguien responsable desde Nación velando por eso. Pero el pedido de informes que hace Santiago Roberto es muy interesante, porque dice, bueno, manifestaron que tenían identificados 6.500 alumnos y alumnas, pero a la fecha solo pasaron una lista de 1.459 estudiantes. ¿Cómo es esto? En todos estos meses el gobierno de la ciudad no pudo identificar, habla de 6.500 que perdieron el vínculo con la escuela, que no tienen acceso, que no tienen computadoras, y resulta que oficialmente el único dato que dan es de 1.459 estudiantes. Es raro. Dice el legislador que ese número surge de un listado que envió el Ministerio de Educación de la ciudad. Es una lista genérica, además. Es decir, que indica los barrios donde residen y los estudiantes, pero no las geolocalizaciones, por lo que resulta imposible generar cualquier acción efectiva para garantizar la conectividad en los hogares. Santiago Roberto recordó que hace un mes que el Ministerio de Educación de la Nación tiene preparadas las computadoras con conectividad para ser entregadas a los y las estudiantes con el objetivo de que vuelvan a interactuar con la escuela. Un mes hace que el Ministerio de Educación de la Nación tiene las computadoras dispuestas para los alumnos y las alumnas de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Educación de la ciudad no las agarra. Desde Nación le entregaron, el día de ayer le dieron al defensor del pueblo, Alejandro Amor, esas computadoras para que las tenga ahí en resguardo y a disposición para ver cómo entregarlas. Es contradictorio que el gobierno porteño presente protocolos marketineros para abrir ciberescuelas o sacar los pupitres a las plazas para que vuelvan las clases presenciales, pero no puede identificar quiénes son las y los estudiantes que necesitan volver a las aulas. En el proyecto de declaración se le exige al gobierno de la ciudad que este año, esto es muy interesante, es muy interesante lo que plantea el Frente de Todos en este otro proyecto de declaración. Se le exige al gobierno que permita el año próximo la inscripción presencial para los alumnos de las escuelas porteñas. ¿Por qué? Dice, la inscripción online que funciona en la ciudad deja afuera de la educación a muchos alumnos que no tienen conectividad, como el propio gobierno porteño reconoce. En la iniciativa se pedirá que funcionen las dos maneras de inscripción, la online y la presencial. Esto es muy interesante, porque, claro, el gobierno de la ciudad cambió el método de inscripción en las escuelas hace unos años y generó un verdadero desastre, porque había que inscribirse online, de manera virtual. Bueno, ¿cómo llega a esta situación en la cual hoy dice que hay 6.500 estudiantes de la ciudad de Buenos Aires que tienen que volver a las escuelas porque no tienen conectividad? Y si no tienen conectividad para estudiar, ¿cómo tienen conectividad para hacer el trámite de inscripción online? Interesante, ¿no? Buena pregunta y un buen planteo entonces el que presentaron los legisladores del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Continuando con la temática porteña, con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, algo muy interesante sucedió en el día de ayer cuando se presentó una carta dirigida a la legislatura de la ciudad, a la legisladora Victoria Inés Roldán Méndez, que es del macrismo, del bloque Vamos Juntos, y es presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano en la legislatura. Una carta firmada por más de 300 arquitectas, mujeres arquitectas, donde dejan de manifiesto su tremenda preocupación por la venta y concesión de tierras en la Costanera Norte en la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos, lo hemos hablado mucho, que Rodríguez Larreta montó una gran inmobiliaria en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ha guiado sus acciones en base a los negocios y negociados de los desarrolladores inmobiliarios. Ha sido prioridad, es prioridad para Rodríguez Larreta el negocio, los grandes, los fabulosos negocios con la tierra pública. Bueno, salen estas arquitectas ahora a plantear que le pongan un freno a este proyecto de vender las 32 hectáreas sobre el Río de la Plata en la Ribera Norte
que todos los porteños y todas las porteñas corremos serio riesgo de perderlas, que vayan a manos privadas, que siga creciendo el negocio de los desarrolladores inmobiliarios a costa de nuestra salud, a costa de nuestros intereses, a costa de nuestro hábitat, en definitiva. Dicen las arquitectas: nos alarma que no se contemple preservar espacios verdes de uso público para las futuras generaciones. En otro de los párrafos, entre los cuestionamientos, se exponen la urgente necesidad de preservar las escasas reservas de suelo urbano existente, así como el alcance y las consecuencias ambientales y urbanas que podría ocasionar la ocupación con emprendimientos inmobiliarios de estos terrenos. En los últimos años, el Estado se ha desprendido de muchos predios estratégicos para desarrollos urbanos. En esta oportunidad, el proyecto en tratamiento abarca 32 hectáreas sobre la ribera del Río de la Plata. La gravedad de los acontecimientos nos convoca a visibilizar que consideramos inadecuado continuar desprendiéndose de un recurso tan escaso y no renovable como la tierra pública. Por el contrario, tenemos la certeza de la importancia que tienen para la salud y la sustentabilidad los espacios verdes de acceso irrestricto al uso público. Señalan luego que desde lo legal, el artículo número 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de acceso libre y de libre circulación. Y también señalan que el Plan Urbano Ambiental, que es la ley marco en la cual se planifica y se hacen las obras en la Ciudad de Buenos Aires y los destinos de los suelos, dicen que en el artículo 9, inciso 4, inciso C, ítem 4, aclara que se debe destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas. Finalmente señalan que nuestro objetivo es que este proyecto de ley sea archivado y dejado sin efecto. La tierra es un bien escaso, no renovable. Si se vende, ya nunca más van a ser de dominio público. Contundente la carta de estas más de 300 arquitectas, muchas de ellas planificadoras urbanas, integrantes de diversos estamentos de organizaciones políticas, sociales, institucionales, que han salido con un manifiesto muy fuerte a intentar ponerle freno a otro negocio, a otro nuevo negocio de Horacio Rodríguez Larreta, Sociedad Anónima. Muy bien, ayer les daba un anticipo de lo que había sido el debate de los candidatos a presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, viene con más de eso, con más detalle, el compañero y amigo Leonardo Cacho Napoli. Milcíades, si no fuera que estas dos personas, fundamentalmente una de ellas, no sean los representantes del hambre, la miseria, las ocupaciones en el mundo, los virus, la depredación ecológica que está habiendo en este momento en todo el mundo, diríamos que están más para el bailando de Marcelo Tinelli que para la presidencia de los Estados Unidos. Este es el show mediático más escandaloso que podemos ver en los últimos años. Realmente las democracias en el mundo están pasando por su peor momento. Desde la creación de los sistemas liberales, ya en el siglo XVIII, todo el XIX y lo que fue el siglo XX, se ha ido a una deformación que, como decía Carlos Marx, la historia se presenta en forma de tragedia y se repite en forma de farsa. Realmente esto acontece para los Estados Unidos, ver a este mamarracho de tipo que es Donald Trump diciendo que si no gana las elecciones va a pasar el gobierno a la Corte Suprema de Justicia porque se supone que él tendría que administrar las elecciones, va a haber trampa, dice, decir que no sé, algunos están hablando que para que Joe Biden acceda a la presidencia se tendrá que imponer por arriba de 10 puntos,
y que van a discutir todo y que no se sabe lo que va a pasar a partir del 3 de mayo, del 3 de noviembre, cuando haya elecciones en el medio de una pandemia aparte. Así que ustedes saben que en Estados Unidos no es obligatorio el voto y encima lo hacen en un día hábil, ¿no? No es como nosotros que tenemos el sistema ya desde el año 1946 hecho con una normativa específica que a lo largo de más de 70 años ha dado sus muy buenos resultados, que se hace los días domingo. Es obligatorio ir, está penado el que no va a votar y bueno, ¿no? Y masivamente la gente acá en la Argentina, casi el 80% de los en condiciones de votar emiten su voto. Así que en Estados Unidos no, en Estados Unidos ustedes fíjense que no sé, creo que deben tener 250 millones en condiciones de votar, apenas lo hacen 40 o 50 millones de personas, porque muchos no lo hacen porque le descuentan el día si van a votar, bueno, todo hacen para que la participación ciudadana sea lo más leve posible, lo más restringida posible. Ese es el gran país del norte. Lo que muchos de nuestros comunicadores sociales dicen que hay que mirarse, ¿no? Con estos, digamos, payasos, y que me perdonen los payasos de esa noble profesión, que no tienen estos malos payasos, siniestros payasos que dan un show de estas características que, como decíamos al principio, está más cerca del Bailando de Marcelo Tinelli que de la presidencia de los Estados Unidos. I think that the country would be better served if we allowed both people to speak with fewer interruptions. I'm appealing to you, sir, to do that. Well, and him too. Well, frankly, you've been doing more interrupting that's than he all right, has. but he does plenty. Well, less than, Yeah, sir, less does than, plenty. no, less than you have. I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair You're urging election, them what? I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll tell you what, does that from mean, a common not go along? sense, Does that mean I'll you're tell going to you tell what your it means. people to take to the It means street? you have a fraudulent election. You're And what are sending you out gonna do? 80 And million what would you ballots. do They're about that? not equipped to. These people aren't equipped to handle it. Number one. Number two, they cheat. He has no idea what he's talking about. Here's the deal. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared, after all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's not me, I'll support the outcome. And I'll be a president not just for the Democrats, I'll be a president for Democrats and Republicans. Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged. That's not true. He For wasn't dishonorably cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. And once you None became of that vice is president, true. he made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow, That is simply and various not other places. true. He My made a son, fortune. my son, and he didn't have a job. My son, like a lot of people we know at home, had a drug problem. He's overtaken it. He's fixed it. He's worked on it. And I'm proud of him. Show up and vote. You will determine the outcome of this election. Vote, vote, vote. If you're able to vote early in your state, vote early. If you're able to vote in person, vote in person. Vote whatever way is the best way for you, because he cannot stop you from being able to determine the outcome of this election. Ayer se conoció una noticia positiva que tiene que ver con Milagro Sala, la presa política Milagro Sala, que está ya por más de 1.700 días de detención, fue la primera víctima elegida por el macrismo. Bueno, ayer fue sobreseída en otra de las causas por las que estuvo en prisión. Se trata de la causa César Luca Arias. Es el sexto juicio que atravesó Milagro y que había prescripto en el año 2009, pero que se reabrió en el año 2016. En esa causa a Milagro se la juzgó por las lesiones que habrían sufrido dos personas, César Luca Arias y Juan Maidana, en el año 2006,
producto de un enfrentamiento entre dos organizaciones. En ese momento, los fiscales que intervinieron ordenaron algunas medidas, no se avanzó en imputaciones, no se presentaron pruebas, entonces se cerró la investigación. Año 2006. Año 2009, perdón. Por un episodio del año 2006. En el 2016,